La triste historia de Laureano Brizuela, traicionado por Raúl Velasco Jr. Laureano Brizuela es un cantautor, productor musical y actor de origen argentino que tuvo mucho auge en Latinoamérica y en Estados Unidos. En más de medio siglo de carrera artística, Brizuela ha producido más de 15 discos. Sentencia penal, dice, inocente, absuelto, no hubo ningún delito que perseguir. Entonces, ¿por qué me encarcelaron? ¿Por qué me quitaron dinero? Estuvo en la cárcel en México por culpa del hijo de Raúl Velasco, productor y director de Siempre en Domingo, que le había abierto las puertas y donde lanzó su primer gran éxito mundial, El Ángel del Rock. De fraude. Que la cometa un tipo con un gafete que es intocable, eso es otra cosa. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. Es un perfecto caballero. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Laureano Brizuela, un extraordinario músico, actor y productor que logró mucha fama en América Latina y en Estados Unidos, pero particularmente en México. En ese país, fue encarcelado injustamente por culpa de Raúl Velasco Jr. De todos los culpables, él, siendo inocente, pagó las consecuencias. ¿Fraude que usted pone contra Raúl Velasco Jr.? ¿Qué memoria tiene? Yo no me he olvidado de eso. Este hecho, que casi termina con su carrera, sucedió cuando estaba en lo más alto, pensando que en tierras aztecas había conseguido realizar sus sueños. Esto y más les contaremos en este video. Es una especie de castigo social imperdonable, sobre todo si no tienes responsabilidad. Antes de contarte mi triste historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Encarcelado en tu prisión de amor, dalo por hecho que... Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Laureano Brizuela nació en Salta, Argentina, el 22 de julio de 1949. Su familia fue muy notable. Su padre, Laureano Brizuela, era químico farmacéutico, hijo del pintor catamarqueño Laureano Brizuela, y su mamá es sobrina de Eduardo Wilde, médico, escritor, político, diplomático y filántropo, que durante el gobierno del presidente Julio Argentino Roca, logró erradicar la fiebre amarilla del país. Mi papá era bioquímicos, mi papá químico farmacéutico, mi mamá bioquímica. Por su parte, Laureano fue un chico muy talentoso. Tenía 2 hermanos, pero con uno tenían un dueto con el que cantaban como aficionados, les gustaba mucho practicar. Ambos soñaban con ser grandes músicos o cantantes. De hecho, hubo cierta nostalgia en él, porque en el momento que yo decido irme, él sintió como que se le partía en dos su dueto, porque cantábamos a dúo y teníamos conjunto folclórico. A la edad de 16 años se fue a estudiar a la capital de su país, con la idea de ser músico, aunque su familia le exigía que comenzara una carrera productiva. Y me lanzó a Buenos Aires. Yo ya había hecho estudios de piano, ya me había graduado de profesor de piano y teoría. En 1967, obtuvo el título de profesor de piano en un conservatorio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Al año siguiente ingresó en la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, mientras también cursaba la carrera de musicoterapia en la Universidad del Salvador. Inició su carrera profesional con la discográfica CBS Argentina con un disco. El que no maneja lo legal en el mundo corre ciertos riesgos. Nada, total, en un momento dado, ya 3er año cumplido de derecho. Su mayor éxito fue ¿Por qué te quiero tanto?, del cantautor español Juan Pardo. El productor de sus discos en CBS fue Jorge Carlos Portunato, con quien Brizuela compuso su segundo éxito Nos quisimos, nos amamos. Otro de sus éxitos fue la canción Tú serás mi compañera, escrita por Brizuela y Gus Carrizo. ¿Por qué te quiero tanto? Vendió 600,000 copias en 3 meses, algo nunca visto. Los fines de semana se realizaban giras y presentaciones organizadas por la disquera.
Laureano seguía estudiando, porque era una imposición de sus padres, pero con 3 años de carrera renunció y se tiró de lleno a la música. ¿Tú querías ser abogado en realidad o nomás sea por cumplir con tus papás? Por un lado era por cumplir con mis padres. En 1975, Brizuela recibió un premio en el Festival Internacional del Disco de Mar del Plata, Argentina. Con su amigo Víctor Heredia, Brizuela realizó su primera gira internacional. Recorrieron Latinoamérica y Estados Unidos. Se casó en primeras nupcias con una mujer de apellido Badel, y de esta unión nacerían María y Laureano. Su divorcio fue de los primeros otorgados en Argentina, donde aún no existía legalmente, y fue refrendado por el juez Yarade. Yo tenía 20 años. ¿Y te casaste? ¿Tuviste hijos? 2, sí. Me la quiero llevar y me dice, no, y que si no te quedas nos separamos. Y no, bueno, sobrevino el negocio. ¿Se termina la relación? Y me aparta de mis hijos. Tú y yo, nada parecidos, perro y gato. En el 77 y 78, Laureano fue a Puerto Rico a una gira, presentando su segundo disco. Había ganado el Premio Internacional al Disco del Año por el éxito de su canción Compañera, y ahí conoció a un productor, Paquito Cordero, quien le ofreció producir a varios artistas de Puerto Rico. A los 6 meses, Laureano aceptó y se fue a vivir a la isla. Compañeros, y grito mi vida, mi espera. En esos años Argentina era muy peligrosa, porque hubo muchas revueltas sociales. Si alguien tenía un póster del Che Guevara en su casa, lo podían detener y hasta desaparecer o meter a la cárcel. Varios de sus compañeros en la universidad desaparecieron, y por esas circunstancias el cantante decidió irse a Puerto Rico. Pero nunca más. O sea, tú tenías un póster del Che en tu casa y desaparecías. Puerto Rico fue el país que organizó el primer evento de este tipo, antes que los premios Billboard, los Grammy Latinos y los premios Lo Nuestro, con la participación de todas las disqueras latinoamericanas. En 1978, Laureano obtuvo un contrato para televisión en la empresa Telemundo. Y ahí empecé a producir y a grabar gente de la isla. Lidia Caro. Trabajó en la producción del programa televisivo El Chogu de Ednita Nazario, producido por Paquito Cordero. Allí conoció a Ednita Nazario, a quien comenzó a producirle un disco que se salía de lo ordinario de lo que se estilaba en la isla. Laureano veía a Nazario con una proyección más internacional, a la altura de las francesas, italianas, alemanas. Pero empecé a producir para artistas pop de la isla. El que mejor me funcionó fue el producto de Ednita Nazario. El primer álbum, Mujer Sola, de 78, cambió el perfil de Nazario. Fue producido en los estudios Sion, Buenos Aires, con arreglos de Óscar Cardoso Ocampo y de Jorge Calandrelli. Ese fue el debut de Brizuela como productor y director artístico. Se produce el primer disco. Y de alguna manera, claro, eran artistas muy influenciados por la onda local, la onda caribeña. Mujer Sola se convertiría en el cambio completo de Ednita, ya que fue considerado por la crítica y por sus ventas como uno de los mejores de su carrera. Aunque a partir de ese disco, la carrera de Nazario tuvo proyección internacional. Luego vendrían las producciones Retrato de Mujer, Al Rojo Vivo y La Prohibida, con ventas millonarias. Su canción de mayor éxito fue un dueto realizado con Brizuela en Mi Pequeño Amor, que fue la música central de la telenovela Coralito, producida por Telemundo, de Puerto Rico. Laureano contrajo matrimonio en segundas nupcias con Ednita Nazario, en 1979. Por espacio de 6 años, Brizuela se dedicó a producir discos y dejó la cantada. Coordinó las giras de Ednita Nazario, como su director artístico y productor, en México, Centroamérica y Sudamérica, llegando hasta Argentina, donde grabó un especial con producción de Armando Barbeito, amigo de Brizuela y productor de Mirta Legrand. Este especial se produjo para Canal 7 de Buenos Aires. Me convertí en productor. Ok. Que es una tarea maravillosa. En 1979, Laureano Brizuela compuso para Ednita Nazario la canción Cadenas de Fuego, que ella cantaría en el Festival OTI de la Canción, en Caracas, que obtuvo el segundo premio.
Brizuela produjo los 4 álbumes de Nazario, en sociedad con Alejandro Besani como autor. Los cantantes se divorciarían como a los 3 años. Mucho tiempo después, en su autobiografía, Ednita contaría que la experiencia de su vida más difícil fue su primer matrimonio, ya que tuvo su primer embarazo y perdió al producto. Según la cantante, Brizuela la acusó de que perdió al producto por culpa de ella, para causarle daño a Laureano. No estuve cuando acabamos de perder una hija, perdimos por el post-stress syndrome que sufrió mi exmujer. Después de su sonado divorcio de Nazario, el periodista costarricense Ariel Chávez González, del periódico Extra de San José de Costa Rica, entrevistó a Brizuela, quien dijo ser gran amigo de Nazario, a quien dijo que nunca olvidaba. O sea, después de dos pérdidas. Sí, 2 pérdidas fuertes. Cuando el mismo periodista le preguntó a Nazario qué pensaba del comentario de Brizuela, ésta respondió riendo, ¿qué pienso del comentario de quién? A raíz de esa respuesta irónica, el músico envió una carta de protesta a ese periódico costarricense, criticando duramente a su exesposa. Una mujer muy apasionada, que cuando sufro como nadie. Y he tenido momentos en los que, como lo cuento en el libro, ¿verdad? Momentos en que ha sido sumamente oscuro. A principios de los años 80, Brizuela emigró a la Ciudad de México, donde se estableció para relanzar su carrera como cantante. En México llevó al grupo Menudo, que ya había llevado a Venezuela. Eso lo hizo con Nacho Morales, quien descubrió a Chico Che, Rigo Tobar, los Tigres del Norte, los Yonix, los Bukis. Era que los de Menudo no se cortaran a los 15 años, que me los confiara Claro Díaz. En 1985 se casó con Graciela Micheli. Sus baladas viraron hacia el romántico rock estadounidense con un tinte melódico, antes desconocido en México. Ese año publicó el álbum El Ángel del Rock. Este primer disco lo fue a producir a Nueva York. En aquella época en México había mucha censura y tuvo que ir con un alto funcionario de gobernación para que escuchara el disco, para ver si no había nada que hablara del gobierno en turno. El Ángel del Rock se originó en un concepto en el cual Laureano le cantó a un sobreviviente de una guerra, que lo primero que hizo fue cantar con un mensaje de salvación para la humanidad. De ahí salió el título. México, de una manera silenciosa, se quería parar ese movimiento de rock en español que ya tenía un brote muy fuerte en Sudamérica. Presentaron el disco en Siempre en Domingo con Raúl Velasco y de ahí comenzó un gran éxito. En esa presentación, Velasco no dijo su nombre, solo, aquí les presentamos a El Ángel del Rock. Siempre en Domingo se transmitió esa vez en Villahermosa, Tabasco, ante miles de personas. El mote del Ángel del Rock le había quedado a Laureano Brizuela. De gran emoción para las admiradoras de Laureano, que te quieren hacer entrega. Laureano fue el primer artista que logró que el rock se presentara en todo tipo de escenarios, incluyendo aquellos reservados para la música de talla regional. Sus recitales se caracterizaban por los efectos visuales. Y los ojos maquillados. Y le prestaban el escenario a las insólitas para que tocaran a las 3 de la tarde media horita. En aquellos años el cantante recuerda que invitó a las insólitas imágenes de Aurora, que posteriormente se llamaron Caifanes. Sus espectáculos de televisión, producidos por Luis de Llano Macedo, no tuvieron precedentes en la televisión mexicana. En esa época incursionó en la actuación, formando parte del elenco de 2 telenovelas de edición internacional producidas por Televisa, Agujetas de color de rosa, en la que interpreta a Laureano, y Canción de amor, en uno de cuyos episodios representa a un tal Álvarez, y para la cual escribe e interpreta 2 temas, Este amor y Perdóname. Fue por esa época también que se asoció con Raúl Velasco Jr., con quien había hecho estudios en España, eso a propuesta de Raúl Velasco, padre, quien le dijo que su hijo le podría ayudar, porque había abierto una oficina. El Junior cobraba y hubo buenos negocios con él, por 5 años. Laureano platicó que en ese tiempo vivió un sueño hecho realidad,
porque tenía todo lo que siempre había querido. Estás ahí tratando de organizarte, entra a la oficina, va. Laureano Brizuela dijo que él abrió las puertas en México para que hubiera rock en español y la llegada de Enanitos Verdes, Charly García, Fito Páez, etc. Tuvo la oportunidad de aprender a producir en Nueva York y de trabajar con grandes genios de la música, como Jorge Calandrelli y como el arreglista de Barbra Streisand, quienes le enseñaron a entrar a un estudio y dirimir cómo se movían los tiempos, los sonidos, las mezclas. Y entonces analizó a México, donde no había rock en español, o había, pero no podía emerger. Eso ocurría, también, en Argentina. Ahí fue donde dijo, esto hay que traerlo a México. Y trajimos a Enanitos, trajimos a Hit. 3 años después se asociaron una refresquera y BMG, que crean el rock en tu idioma, una marquita registrada en donde también hubo un par de argentinos metidos, porque urgía que ya saliera todo ese movimiento. Y los medios empezaron a dejar de desconfiar y a ver que los argentinos no iban a México a hacer una revolución armada. Laureano quería ser más estético y decir otras cosas, como hablar del desafío de existir, de vivir la vida. Ese era un poco el concepto que traía. Y había que entrar suavecito, hasta que al final, bueno, eso se terminó por obra de BMG. A partir de su relanzamiento, Brizuela se asoció con Jeff Silver y con Bruce Sugar, quien es hasta la fecha su ingeniero de grabación y que actualmente produce en exclusiva a Ringo Starr, y crearon la productora discográfica No Tears Productions, Producciones sin Lágrimas. Brizuela retomó la creación de canciones, las cuales viraron hacia la denuncia contra las dictaduras, la injusticia social, la guerra y la sumisión femenina por el machismo. Su álbum Viajero del Tiempo, del 89, contiene covers de famosas canciones en inglés como It's Now or Never, o Pretty Woman, America, Starting Over y Have You Ever Seen the Rain. Muchachita, yo te amo a ti también. Todo iba viento en popa para Laureano, nunca en su vida sintió más satisfacciones que en esa época. Pero la vida le tenía preparada, quizá la prueba más difícil de su vida. Y lamentablemente el papá, y eso sí que nunca se lo pude perdonar. El 15 de diciembre de 1989, a su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México desde Miami, Brizuela fue encarcelado por el supuesto delito de evasión fiscal. Lo dejé pasar, que él podría haberme llamado, yo venía de Miami. Oye, no vengas porque están persiguiendo a mi hijo. Al lado de él venía sentada una persona que ya sabía que lo buscaba la policía y que lo iban a aprender. Estaban sentados, esperando que la gente bajara, hasta que sorpresivamente se metieron policías, con pasamontañas, armas largas, y aprendieron a Laureano. Era el equipo Tiburón, como si fuera un jefe de la mafia. Que esa es la parte triste del tema. Él sabía que me iba a pasar algo. Lo metieron en una Suburban, por 1 hora, le dieron un paseo y lo introdujeron en un cuarto. Solicitó hablar por teléfono. No lo dejaron, lo cual es un delito gravísimo. Estaba secuestrado, incomunicado. Uno de los encapuchados le dijo que ellos no querían ir a detenerlo, los obligaron. Largas, armas cortas y encapuchadas, es ridículo. Y abrieron las portezuelas y me bajaron a culatazo. Laureano pensaba que lo estaban acusando de haberse metido con la mujer de algún político, porque eso es lo que hacían en México los poderosos. A su manager, Raúl Velasco Jr., lo había sacado escondido del país, le avisaron antes y lo sacaron de México. Se lo llevaron a Alemania, donde estuvo 3 meses, luego regresó a México amparado. Me hicieron responsable de lo que... Y él sacó a su hijo y me ofreció en bandeja a mí. Se dice que Velasco se había quedado con $400,000 que le correspondían a Laureano. Parte de ese dinero se lo dio a un alto funcionario de Hacienda, que no lo reportó. Laureano fue llevado a los separos y estuvo incomunicado, pero no lo metieron a las celdas, le dieron un catre donde se acostara. El comandante le hizo ese favor. Una pesadilla, estoy en el arca de Noé, rodeado de todos los animales del bosque, todos. Aquí no falta. Si tú estás aquí, eso quiere decir que somos todos inocentes. Pensó, ingenuamente, que era cuestión de horas para que todo se aclarara, iban a ir por él al día siguiente y todo terminaría en un malentendido, pero no. Lo trasladaron en una van al reclusorio sur, y los agentes, de camino, pararon la camioneta y se fueron a comprar un refresco,
y dejaron entreabierta la puerta para que pudiera escapar. Cuando regresaron, lo vieron adentro y lo regañaron porque no se había ido. Me dice el tipo, y me guiña el ojo. Las puertas están abiertas, ¿eh? Laureano tuvo miedo de que, si escapaba, le metieran un tiro por la espalda. Ya dentro del reclusorio, el ángel del rock recibió la visita de algunas figuras del medio que mostraron su solidaridad, como el caso de Laura Flores, Olga Briskin, Sergio Facelli y las Pandoras, las que no soportaron el escenario hostil que representaba pisar un reclusorio. Me acuerdo que de las primeras visitas que tuve fueron las Pandora, fue Laura Flores. Las Pandoras no duraron 10 minutos, salieron vomitando todas. La energía que respiras adentro. Aseguró. Salió libre 4 meses y medio después, en mayo de 1990. A raíz de ese hecho, su carrera como cantante en México se vio seriamente afectada. Cuando mostró su inocencia y recuperó su libertad, Laureano volvió a visitar a los internos y dio un concierto, como lo había prometido mientras estuvo preso. Y me hicieron esperar hasta el día 18 de enero que me dijeron, su caso, aunque ya está cerrado porque es equiparable a defraudación fiscal. Dios mío. Demandó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. 6 años después que fuera encarcelado, el primer tribunal colegiado otorgó la razón a Laureano Brizuela. En marzo de 1996, el Tribunal Colegiado Segundo del DF lo absolvió de todos los cargos y lo declaró inocente. Inmediatamente, Brizuela inició su reclamación de todo lo incautado de manera ilícita por el Estado, propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos y en México. Que así fue mi caso. Yo tengo una sentencia penal, dice, inocente, absuelto, no hubo ningún delito que perseguir. Entonces, la reclamación, que fue postergada dolosamente durante 9 años por la Secretaría de Hacienda, terminó en la Corte Suprema de México, donde el ministro Azuela, influenciado por Francisco Gil Díaz, responsable inicial de la detención de Brizuela y que en 2006 fungía como secretario de Hacienda del gobierno de Vicente Fox, le negó la revisión y el amparo directo a Brizuela. En 2006, un tribunal mexicano lo declaró inocente de todos los cargos. Defraudador fiscal. 6 años después, se determina en un colegiado de que soy inocente. Ese mismo año publicó su versión de los hechos en un libro titulado Infamia del Poder en México, mi crónica del terrorismo fiscal, sus víctimas, sus tácticas y sus inquisidores, de la editorial Grijalbo y Random House Mondadori. En septiembre de 2006, Brizuela se presentó ante la Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C. ¿Por qué no se fue de México? Todo lo que le hicieron, usted se aguantó. Primero 6 años de juicio penal es un absurdo. El 22 de julio de 2010, después de 4 años de análisis, su caso se abrió, mientras él se encontraba en Mazatlán con su actual pareja, la artista española Palmira Loché, bailaora de flamenco durante 15 años en Sevilla y compañera actriz de Brizuela en la telenovela Esperanza del Corazón. Ese día, la Comisión Interamericana encontró causales válidos para la demanda por daño moral, daños y perjuicios, encarcelamiento injustificado, violación a la Convención de Viena sobre asistencia legal y consular en su favor. En marzo de 2013, el caso tuvo sentencia de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No me dieron ni el chance. O sea, por eso digo que violaron todas las normas hasta fiscales. ¿Ni de derechos humanos? Y ni hablar de los derechos humanos. 2 años después, hubo negociaciones de amistad y conciliación que el Estado mexicano, el cual aceptó para reparar los daños causados. Le otorgaron en el Senado el doctorado honoris causa de la Universidad Instituto Cultural Americano por sus aportaciones a la historia musical de México y Latinoamérica, además de sus incansables labores de ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos. Brizuela había abandonado México en el 90. 2 años después, ya viviendo en el sur de California, Estados Unidos, lanzó varios discos, Alborada y Vivir una vez. A partir del 93, Brizuela creó su productora con Jeff Silver. Brizuela compuso con Silvar las canciones del álbum Alborada, la canción 2 Sueños Rotos y una docena de canciones en los siguientes 3 álbumes. Los siguientes álbumes fueron Huellas, del 95, y Estaciones, del 97, con un extenso repertorio de canciones en inglés.
En el disco Si Quieres Amarme, del 2000, realizó versiones techno de sus temas más vendidos, para darles un dance beat, ritmo de baile. En el álbum Alborada incluyó un dúo con la cantante argentina Patricia Sosa en la canción No Somos Más Que Eso. No somos más que eso. En 2012 hizo un nuevo disco de estudio, con grabaciones realizadas con Oscar Mediavilla y Dani Vila, en Buenos Aires, y arreglos de Jordi Bajús, en México, su nuevo socio en grabación. En este disco, que se lanzó el siguiente año, Brizuela presentó a un nuevo cantante de pop rock texano llamado Kelo McKen, en 2 canciones a dúo. El tiempo que soñamos despegar. En el 18, realizó una participación especial en la telenovela juvenil Hijas de la Luna. Laureano Brizuela siempre ha estado presente en el mundo del espectáculo. Se sabe que está en contra de todo lo que esté relacionado con el reggaetón. No. ¿No le gusta? A mí no me gusta el reggaetón, lo dije siempre y... No quiero ni pronunciar esa palabra porque yo creo que va a ser una mala palabra histórica en muy poco tiempo, reveló el músico en entrevista. En enero de 2023 se lanzó contra Bad Bunny por la actitud que tuvo con una fanática. El conejo malo fue captado aventando al mar el celular de una fan que quería tomarse una selfie con él, lo que afectó su reputación. El llamado Ángel del Rock fue cuestionado por medios sobre su opinión de esta actitud, por lo que optó por reprobarla y lanzarse en contra del reggaetón. ¿Qué se puede esperar de un reggaetonero? Oiga, señor, ¿qué se siente con la horta que dice? A mí no me gusta el reggaetón, lo dije siempre y no me parece... Una cosa es el género urbano, otra cosa es el reggaetón. El género urbano es un poquito más digno, ¿no? Y hay mucho más. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.